Es un error pensar que una marca nueva le llevaría muchísimo tiempo posicionarse fuertemente en un mercado. Y es peor pensar que no hay manera que una marca china pueda traer más de 30 vehículos distintos a nuestro país. Sin embargo, eso es justo la propuesta de Changan, el tercer fabricante de vehículos más importante de China, que al año produce y comercializa más autos que la suma de todos los autos que se venden al año en nuestro país. Lo primero que llama la atención es que el velocímetro está aquí arriba en la pantalla. En el vidrio hay un heads-up display, no sé si se alcanza a ver ahí. El espacio interior es muy grande y no hay botón de encendido, lo tienes que encender con la llave. Y si quieres abrir la puerta, no hay manija de puerta, tienes que presionar este botón para la puerta y se ajusta el asiento cada vez que te subes. Se ve muchísimo alto nivel en cuanto a tecnología. ¿Tú qué opinas, Gacero? Se ve muy bien, la calidad de los interiores me gusta, tiene buenos materiales, aunque es algo que no estoy acostumbrado. A lo bueno, chale. ¿Qué onda, carnal? Por dos. Me refiero a que como que la tecnología nos vamos a tener que empezar a acostumbrar a esto, ¿verdad? Sí, como nuevas interfaces. Exactamente. Ok, esta es una prueba de Aceleración. no sé si ya estoy en modo Sport, no sé dónde están los modos de manejo. Todo está en chino, amigo, ¿no? Literal, sí está china. Ok, estamos en posición. 3, 2, 1, aceleración. Ahí está. Al fondo. ¿Y dónde hay que frenar? 50 hasta el cono verde. Fíjate que la aceleración está 90. 100. El freno está bueno. Y la aceleración está muy lineal, muy gradual. Me llama mucho la atención que por dentro este lenguaje de diseño se siente como de coche eléctrico. Pero ahorita que aceleré y eso me doy cuenta que tiene motor de combustión. ¿En serio? ¿No escuchaste el...? Sí, A ver, le toca al Gacero. Estoy intentando ver si encuentro Un así modo como sport. que algún modo Sport, pero parece ser que no. La verdad está muy Todo está en complicado. chino. Entonces, pues vámonos. Entonces empezamos en 3, 2, aceleración. 40, Se queda en primera, quiere hacer cambio, siento que no se puede. Pues es que tal vez es una 90, 100. Okay. Al parecer la caja es una CVT, entonces sigue revolucionando, el motor nos sigue entregando velocidad. Yo veo todo este diseño precioso y me imagino que va a tener más poder. Esta es la Changan Hunter, es la camioneta pickup de la marca y está padrísima, motor de más de 200 caballos y más de 287 libras-pie de torque. Y entre las cosas que más me encantan de esta pickup es que el motor es turbo, así que no sufre tanto a mayores elevaciones y la altura libre al suelo y la suspensión están increíbles. Vamos a la prueba. También la parte de la estabilidad que tiene aquí, por ejemplo, Muy bien. bastante bien lograda, mira. Oye, muy bien, Bien por la suspensión. No se siente lanchona. Sí, me gusta mucho que la suspensión casi no tiene rebote. Esto está... Ese es el amortiguador. O sea, el resorte tiene rigidez, pero el amortiguador me parece que absorbe muy bien la vibración residual. Completamente de acuerdo. Sí, muy bien. Ah, Ahí ahorita venimos con tracción Ford o trasera. Vamos, solo trasera Solo y trasera. que el control de tracción desactivado. Ok. Y ahorita tenemos una inclinación dura, ¿eh? Sí. Aún, ojo, ahí todavía no activamos la doble tracción. Sí, ahorita que vamos tenemos con un- tracción solamente en la parte trasera, señores. ahorita solamente se agarra por atrás. Y pues bueno, tiene muy buenas dimensiones para todo terreno. Justamente aquí la altura de la carrocería es lo que ayuda mucho. Pues va bien importante, pero pues creo que hasta en la ciudad ya nos encontramos condiciones más rudas, ¿no? Sí, claro. No, allá por donde vivo, amigo. El espacio atrás también es muy bueno. Y luego está trompeando aquí el drifteo a todo lo que da y subimos pirámide de 30 grados. Y es aquí donde sí vamos a activar ya la Doble tracción. Que vamos a poner Y- 4 low. 4 low, incluso sin bloqueo diferencial. Para eso ya lo haría todavía muy sobrado. Porque además también tenemos bloqueo de diferencial. Caja reductora, bloqueo diferencial. O sea, venimos muy completos. Y pues, lo notamos, ¿no? Realmente No, sin ningún problema. También la parte que está muy bien lograda en Changan es... Yo lo veo como un plus. La verdad es que... ¿Por eso es Changan Plus?
Además, ¿no? Pero la parte en pickups medianas normalmente como que se enfocan mucho a trabajo. Y la verdad es que viene mucha parte en cuanto a confort, equipamiento y, por ejemplo, también la electrónica juega un papel importante en cuanto a seguridad. Tiene un asistente de descenso. Ah, y por eso suena el freno. Así es. Yo lo voy a ir quitando suavemente. Ahí determínala. Ahí ya está actuando y nos ayuda a descender en forma uniforme, evitando que se convierta en un desgaste para la suspensión o una montaña rusa, ¿no? Que ya cuando quieras frenar sea demasiado tarde. A continuación vamos a hacer una inclinación lateral. Una inclinación lateral. Okay. Vean realmente que vamos. De inicio son 30 grados. De ladito. Aquí ya, ahí se sintió, ¿no? Sí inclinó más. Sí, se siente. Se siente que si le das tantito más, sí nos vamos de lado. Pero son únicamente las dimensiones de la pickup lo que ayuda. O sea, a pesar de que es una pickup grande, bueno, segmento mediano, pero es ancha. De gravedad, exacto, es al punto al que quería llegar justamente. Está bastante bien, está sobrado. También, ¿no? Para si la queremos exigir un poco. No, qué buen desempeño. Gracias a la tracción trasera podemos divertirnos bastante. También una pick-up que podríamos enfocarla a eso también, ¿no? No solo a cuestión de trabajo. Y vamos a hacer ahora una prueba de torsión. ¿Este solo es motor de combustión o es híbrido enchufable? Hay la roja. La roja es híbrido enchufable. Este es solamente un motor 2 litros turbo que genera 213 caballos. Y vamos a hacer la prueba de torsión. Aquí lo que constatamos es la rigidez de la carrocería y también hay un punto, ahorita se va a sentir, en el que hay 2 llantas en el aire. Entonces, electrónicamente determina eso, detecta y manda la potencia a las llantas que sí están en contacto con la superficie para evitar que patinen y esto se traduzca en empuje hacia algo. Para poder salir de este tipo de obstáculos sin ningún problema. Sin ningún problema. Hasta ahorita está. Comprobando, ¿no?, las grandes capacidades que tiene. Y vamos a frenar, por ejemplo, de emergencia también, aun cuando estamos en una superficie irregular. Muy bien, muy bien. Muchas gracias aquí al piloto profesional. Yo soy Jorge Colín, piloto instructor Pegaso. Una de las cosas que más me gusta de esta caja de carga es que es bastante amplia y se ve que puede llevar más de 2 personas acá arriba, como mi brother Gacero de los Testers. Yeah, hermanos. Además que estamos haciendo esto en unas instalaciones cerradas, en un lugar seguro, a baja velocidad y todo ese tipo de cosas. Así que por favor, no se arriesguen en casa, pero cuando tengan oportunidad, con seguridad disfruten. Ok, el día de hoy vamos a probar el control de velocidad crucero adaptativo, el cual tiene una peculiaridad, la cual es su modo de activación. Es bien sencillo, tenemos un selector electrónico el cual vamos a pasar a drive y una vez que nosotros quitemos el pie del freno, nuevamente vamos a habilitar o a seleccionar drive y ¿qué creen? Se encuentra completamente habilitado. Parte desde los 20 kilómetros por hora, usted ir gestionándola de 5 en 5, presionando el más o el menos y todo esto se va a ver reflejado en nuestra pantalla de infoentretenimiento central. Vamos a seleccionar drive, vamos a empezar a avanzar. Y una vez que tú quites el pedal del freno, puedes nuevamente hacer la simulación de seleccionar drive y se va a habilitar el control de velocidad crucero adaptativo en automático. De tal forma que con los comandos del volante del lado izquierdo puedes tú incrementar la velocidad con el más o disminuirla con el menos. Vas a encontrar otro de derecha a izquierda. En el head-up display vas a poder identificar el número de líneas. Cada línea equivale a 1 segundo hasta 4 segundos con respecto al vehículo de frente. Ahorita, por ejemplo, voy a hacer un alto parcial. Esta asistencia es buenísima para la situación de tráfico en la ciudad. Inclusive tiene la capacidad de hacer alto total. Frena solito. Aquí vamos a incrementar la velocidad a unos 50 kilómetros por hora y 4 líneas. Únicamente presionando el freno se deshabilita de manera automática. La pregunta que yo tengo, que me hago en este momento es, está chido que funcione a baja velocidad para tráfico pesado, pero en lugares como Ciudad de México, tú dejas un vehículo de espacio y alguien se te mete. ¿Qué tan cerca puedes estar del auto de enfrente para que esto funcione a baja velocidad, pero que no se te meta alguien? Esa es mi única duda. ¿Cuánto te puedes acercar, Mago, a esta pregunta? 1, en 4, 1, ahí está. Una rayita. Es un segundo de diferencia. Un segundo es tanto así. Y con tanto así, sí se nos mete algo. Marca 13 metros, 14 metros de distancia.
Es muy útil. Yo no digo que no, me encanta. Si vives en un lugar donde la gente respeta el derecho de vía de los demás. ¿En qué casos verías tú que esto sí sería útil para un dueño o un cliente? Por ejemplo, no sé, una autopista, la supervía, aquí en la Ciudad de México, pues la supervía, el segundo piso. Yo creo que esas serían las zonas donde sí le vería utilidad. Hay sus momentos donde sí lo vas a poder usar y va a ser muy útil, y hay sus momentos donde no. Aún así, la practicidad de que encienda... ¿Cómo era la...? Sueltas el freno, empieza a avanzar, vuelves a accionar presionar drive. Ajá, y ya entonces te aparece aquí en la pantallita y ya lo puedes manejar. Gracias, Mago.